Oye, Oscar, pregúntales, ¿habías dicho que se vengan más al frente? Que se sientan muy atrás. Vénganse más al frente, guys. ¿Saben cuando lo vemos en Facebook Live? Se mira como que está vacía la iglesia. Vénganse. No se muevan todos al mismo tiempo, no va a ser que se tropiece uno al otro, ¿eh? ¿Son jóvenes aquí o allá? ¿Sí? Ok, jóvenes con Nick. Jóvenes con Nick. No se vengan todos tan rápido. No voy a decir nombres, Roxy, Juan Carlos. No voy a decir nombres. ¿A poco escupo o qué? Yo escupo. Gloria a Dios. Es el Señor, brother, no soy yo. Es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Oh, los que ayudaron ayer y estuvieron orando por el evento, wow, increíble, quedó fantástico nuestra estación. De hecho, Pastor Pat vino y me preguntó, no me preguntó, vino y me dijo que nosotros posiblemente teníamos la mejor estación. So, yeah, un aplauso, un aplauso. Y luego alguien me preguntó que quién lo diseñó y les dije que Raúl y se quedaron sorprendidos. Like, really? Like, yeah, fue Raúl. Oh, wow, eso fue un milagro, right? No. Raúl, excelente, excelente trabajo, excelente diseño. Junior, tú que lo ayudaste, gracias, brother. Lo que le dije a la persona fue, o le dije a otra, porque varios me preguntaron, les dije, el año pasado Raúl iba y diseñó también nuestra estación, pero fue cuando le dio COVID. So Raúl tenía algo que probar este año. Él estaba determinado. So, wow, excelente trabajo, brother. Muchas gracias. Fue de grande bendición. Lo único que yo quiero saber es por qué había una foto de Juan ahorcando a Jesús, bro. Era un blooper, dijo Los bloopers. Okay. All right, guys. So, solo antes de empezar, les quiero recordar que el próximo domingo no tendremos servicio aquí. Me imagino que Oscar ya se los mencionó. No tendremos servicio aquí en la iglesia. No vamos a estar. Vamos a estar en Camp Verde, en el rancho Jackpot Ranch. Si quieren ir a acompañarnos allá, gloria a Dios, sería de grande bendición. El servicio va a ser a las 9:30 de la mañana. Estoy tratando de preparar un programa. No solo va a ser un camp, sino va a ser un tiempo como un retiro familiar. Ya tenemos 2 enseñanzas programadas. El viernes en la noche va a haber un ministerio de matrimonio, se va a encargar. Ojalá ya te dijo Noel. El sábado tendremos Pastor Tony compartiendo. El domingo voy a ver si puedo conseguir un guest speaker que venga a bendecirnos. Pero apenas lo pensé hoy, so, yeah. Y no tenemos realmente mucho aquí en el estado. No es como en California que podías llamar a cualquier pastor de cualquier iglesia hispana. A lo mejor viene. Le vamos a llamar a Harrison. Él dijo, ¿verdad? Que le dijimos, ahí tenemos una tienda para que vengas y te quedes. Todavía hay espacio, ¿verdad, Reina? ¿Dónde está Reina? Todavía hay espacio. Oh, ¿ya? ¿Cuántos? Oh, wow. Ok, so todavía hay espacio. So si quieren ir, todavía hay espacio, pero si quieren acompañarnos el viernes, hablen con Reina o conmigo para darles la dirección. Es como 1:30 de aquí, Jackpot Ranch, ¿ya? Ok, porque no vamos a estar aquí el domingo, all right. Hoy es su cumpleaños, wow, gloria a Dios. 19, yo pensé que era ayer. So no fue ayer, es hoy. Oh, es hoy, ok. ¿Y hiciste el pastel? Antonio, que el Señor te bendiga, brother. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ilumine, que el Señor agarre tu corazón, mi hijo, y que te revele poderosamente quién Él es, para que nunca cuestiones quién es Dios.
porque no hay nada mejor en este mundo que conocer al Dios vivo. Amén. Amén. So, feliz cumpleaños, mi hijo. All right, vámonos a todos a Mateo, capítulo 22, por favor. Mateo, capítulo 22. Vamos a continuar caminando con Jesús. La última semana de la vida de Jesús, si ustedes recuerdan, nos estamos acercando a la fiesta de la Pascua. Jesús va camino hacia la cruz, algo que él ya sabía. Y qué poderoso, ¿no? Jesús ya sabía que iba a la cruz. Wow. Y aún así llegó a Jerusalén en un pollino, en lo que se llama la entrada triunfante, donde todo el mundo vino y lo alababa y lo elogiaba, y Hosana, Hosana, al que viene en el nombre de David, right? En el nombre del Señor, o en el nombre del Señor. Y Jesús, sabiendo que en 7 días van a estar esa misma gente gritando, crucifíquenlo, 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 Él vino a morir por esa gente. Lo hemos visto los fariseos atacando el ministerio de Jesús. Jesús llegó al templo, limpió casa. Los fariseos, los líderes religiosos vinieron, le preguntaron: hey, ¿a ti quién te dio la autoridad para hacer esto? Y ahí empezó una conversación entre Jesús y los fariseos con parábolas. Llegó el punto que los fariseos se dieron cuenta que Jesús hablaba de ellos. Y entonces se enojaron. Ahí es donde nos encontramos. Ha llegado el tiempo donde ellos están buscando cualquier excusa para arrestar a Jesús. Y esa va a ser la corriente que vamos a seguir de aquí en capítulo 23. No vamos a cubrir 22 y 23 hoy, nomás digo, es la corriente que va a seguir de aquí hasta el 23, todo el fin del 23. Ahora, sabemos que Jesús no tiene ningún problema diciéndole a nadie la verdad. ¿Cuánto dicen amén? Jesús no tiene ningún problema diciéndole a nadie la verdad, algo que tristemente se ha perdido por el temor de ofender a alguien. En la palabra de Dios dice que no hay acepción de personas con Dios. Con Dios no hay parcialidad. Dios no mira la apariencia de los hombres. Con eso vamos a orar y vamos a ver lo que el Espíritu Santo tiene hoy para nosotros. ¿Por qué no me acompañen en oración? Padre, venimos a tu presencia para ser instruidos por ti, Señor. Tu pueblo viene, se sienta a tus pies, Señor, y claman y dicen: Señor, instrúyeme cómo ser tu hija, tu hijo, cómo vivir para ti, cómo glorificarte. Cambia mi corazón, el corazón de tu pueblo, Señor. Ese es nuestro deseo. Ese es lo que clamamos. Bendícenos, Espíritu Santo, porque a menos de que tú nos instruyas, vamos a salir de aquí vacíos. Tu palabra dice que tú eres el que nos va a enseñar toda verdad, y es lo que deseamos. Oh Padre, yo me quiero remover del camino completamente para que tú vengas, tú instruyes a tu pueblo y ellos sean bendecidos. Bendícenos con tu presencia, te lo ruego, Señor, con todo mi corazón, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez más, la última vez que vimos a Jesús, les recuerdo que él estaba hablando con los fariseos en parábolas y ellos se habían quedado ofendidos. Y fue algo que se me hizo tan interesante preparando mis notas cuando escribí esto específicamente, donde ellos se quedaron ofendidos, porque estos hombres eran los más religiosos de toda la nación, los hombres que según representaban a Dios. Y se me hizo tan interesante que se ofendan, ya que ellos no podían oír, ver o aceptar las verdades de Dios. Y muchas veces encontramos que en la religión, y lo voy a decir, en nuestra religión cultural, tenemos personas que son líderes, que vienes y hablas a ellos de la verdad y la rechazan, todo porque no pueden oír, ver, escuchar la voz de Dios. Se ofenden de la verdad. Hombres cegados, como dice la palabra de Dios, hombres cegados que no saben el camino y se van llevando a otros detrás de ellos.
Por lo tanto, los fariseos, porque están ofendidos, van y traman cómo arrestar a Jesús. El plan de ellos de hacerle preguntas para atraparlo, diciendo algo que va en contra de la ley. Y todo para que él sea arrestado. Y en la mente de ellos se están deshaciendo de su problema. Ese es el plan del fariseo, deshacerse de Jesús, arrestarlo, así como fue con Juan el Bautista, ¿no? Cuando Herodes se ofendió, lo arrestó y él dijo, mi problema se ha acabado, y aunque realmente no se había acabado, ¿no? Porque él lo protegía en la cárcel, pero la esposa lo mandó a matar. Bueno, en la mente del fariseo, y esto es algo, guys, que pasó en los tiempos de la Inquisición, en los tiempos de la Reformación, en el tiempo de las protestas, que la iglesia cultural, la iglesia católica persiguió, arrestó, torturó a mucho cristiano, encarceló a mucho cristiano por hablar y declarar la verdad, tal como Pablo, si ustedes recuerdan, él era fariseo y cuando el camino empezó, ellos arrestaban a los cristianos, ¿se acuerdan? Lo aprendimos, lo leímos. En la mente de ellos nos vamos a deshacer de nuestros problemas. El verso 15 nos dice, entonces los fariseos se fueron y deliberaron entre sí, ¿cómo qué? Atrapar a Jesús en alguna palabra que él dijera. Ahí está el plan. Nosotros queremos atrapar a Jesús. Nosotros vamos a formular un plan para arrestarlo, para deshacernos de él, para silenciarlo. ¿Alguna vez alguien te ha hecho una pregunta donde te ponen entre la piedra y la espada? Right? Donde tú mismo dices, oh man, aquí la respuesta que yo diga, salgo perdiendo. Ese es el plan de los fariseos. Si ustedes notan en sus boletines, el título de hoy lo puse, el Señor se ríe de sus enemigos. A mí me encanta. Porque desde el principio el diablo ha tratado de descarriar los planes de Dios y Dios, me imagino, solo se ríe. Ahora miren el verso 16, porque algo interesante pasa aquí, ¿no? Ya tenemos el plan de los fariseos, ¿no? Ellos quieren tratar de atrapar a Jesús con algo que él diga para que lo arresten. Verso 16, y los fariseos enviaron a algunos de sus discípulos juntos con los partidarios de Herodes, con los herodianos. ¿Quién eran los herodianos? Eran políticos, eran esos que apoyaban al rey Herodes Antipas, el rey Herodes Antipas, el que mató a Juan el Bautista, un rey puesto como rey por Roma. Ahora, los fariseos y los herodianos no se llevaban, guys. ¿Cómo va ese dicho? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Right? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Son los fariseos y los herodianos se juntan porque ellos tienen un enemigo en común. Es Jesús. Y se juntan con el propósito de hacer a Jesús decir algo contra la ley judía o en contra de la ley de la nación para arrestarlo. Ya lo hemos hablado, ¿correcto? Ahora, Jesús había acusado y desenmascarado directamente a los líderes religiosos y ahora ellos están contraatacando. Jesús les estaba diciendo parábola tras parábola tras parábola. Ellos están recibiendo los golpes están siendo ofendidos. Ellos dicen, no se va a quedar esto así, nosotros vamos a atacar. Ahora viene el contraataque, ¿no? Ahora ellos han planeado, tramado que van a hacer a Jesús tropezar con algo que diga, right? Lanzan su contraataque con una pregunta cuidadosamente formulada. Veamos el verso 16 una vez más. Dice, y los fariseos enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes, diciendo, maestro, miren esto, guys. Sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie, eres imparcial y hueles a Hello Kitty. Vienen con sus lisonjas pensando que con sus elogios huecos lo van a dejar todo impresionado. Señor, sabemos que tú eres veraz.
que tú enseñas el camino de Dios con verdad. Yo me imagino, leyendo esto ahorita, yo digo, wow, qué acusación se están haciendo los fariseos mismos, ellos en contra de ellos en este momento. ¿Será que están diciendo que, no lo están diciendo, pero a ver si pueden ustedes quedarse con mi manera de pensar? Yo sé que tú enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Qué están diciendo de ellos mismos? Ellos no lo hacen con verdad, right? Y no buscas el favor de nadie. ¿Qué están diciendo ellos? Nosotros sí buscamos el favor. Y sabemos que eres imparcial. ¿Qué están diciendo de ellos mismos? Nosotros no lo somos. Dinos pues, dicen ellos, ¿cuál es tu opinión? Ahora, ¿alguien alguna vez se te ha acercado de esta manera a ti y tú dices, ay, right? Yo me acuerdo de un señor hace años, no voy a decir su nombre, bueno, se llamaba Agustín. Ese Agustín. Ese Agustín, cómo me hacía la vida de nudos. Era de esas personas que con sus palabras te atrapaba. Buenísimo, manipulador. Y a mí me chocaba eso. Hasta hoy en día a mí me choca. Right? Pero aprendí algo. Que si tú siempre dices la verdad y siempre actúas honradamente y con la verdad, tú nunca tienes nada que preocuparte. ¿Cuánto dicen amén? Vienen y le dicen a Jesús, dinos pues cuál es tu opinión. ¿Listo? ¿Se viene la pregunta? Ellos han tomado su tiempo para formular esta pregunta, guys. Esto no es una pregunta que nomás estaban ahí sentados. ¿Qué le vamos a preguntar? No. Ellos tomaron, tenemos que preguntarle algo para hacerlo caer. Viene esta pregunta que tomaron tiempo en formularla y le dicen, ¿está permitido para pagar impuesto a César o no? Y yo me imagino que el que hizo la pregunta después se quedó así. Y aquí está el dilema. Y esta es la razón por cual formularon la pregunta de esta manera. Si Jesús dice que se debería pagar impuestos, él entonces podía ser acusado de negar la soberanía de Dios sobre Israel. ¿Ok? Y eso lo haría impopular con el pueblo judeo. Ahora, si Jesús decía que no deberían de pagar impuestos, ahí estaban los herodianos. Entonces él sería enemigo de Roma. De una manera o de otra, según el plan de los fariseos y de los herodianos, Jesús iba a salir perdiendo. Salmo 37:13. Vamos al Salmo 37:13 todos. Yo los espero. Salmo 37:13. ¿Ya llegaron ahí? Digan amén. Dice, pero el Señor simplemente ¿qué? Se ríe. Porque ve que el día de su juicio se acerca. Ahora vamos al Salmo 2. Vamos todos al Salmo 2. Salmos capítulo 2. Me encanta a mí el Salmo 2. ¿Ya llegaron ahí? Digan amén. Dice, ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. ¿Qué dice el verso 4? Pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia, pues el Señor declara, he puesto a mi rey, elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. ¿Cuántos dicen amén? Entendamos esto, cuando los fariseos
le preguntan a Jesús si es lícito pagar impuestos al César. Esa palabra lícito, ellos no están hablando, no se están refiriendo a la ley romana. No es como que si Jesús viniera, estuviera aquí entre nosotros y vengan y digan ellos, ¿es lícito pagar impuestos a Estados Unidos, sí o no? No estamos hablando de la ley de la tierra, sino ellos se están refiriendo, o lo pudiéramos traducir de esta manera. ¿Es permitido al pueblo de Dios expresar lealtad a un emperador pagano? Es lo que realmente están preguntando los fariseos. Señor, la palabra de Dios permite que nosotros podamos expresar lealtad a un emperador pagano. Obviamente la respuesta es ¿qué? Claro que no. Esta pregunta trae un gran dilema para Jesús, porque la forma que él responda puede tener grandes ramificaciones. Pero Jesús no es cualquier hombre. ¿Cuántos dicen amén? Yo te diría que si tú quieres sabiduría, Jesús dice, aprended de mí. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si tú quieres las respuestas de la vida, lee la palabra del Señor. La palabra de Dios dice que el que no tenga sabiduría, que venga y se la pida a Dios con fe. Y que tú la vas a recibir. Pero que no dudes. Jesús no es cualquier hombre. Jesús es Dios. La palabra de Dios dice que Él se ríe de los planes del enemigo. Yo me imagino a Jesús adentro se estaba riendo. Cuando el fariseo que le hizo la pregunta, Jesús, ¿es lícito pagar impuestos a César o no? Yo me imagino que Jesús adentro se estaba riendo. No se rió por fuera, pero por dentro. Ay, Dios mío. Porque dice el verso 18, dice, pero Jesús, conociendo su malicia, right? Él conocía la malicia, la intención. ¿Qué dijo Jesús? ¿O qué le dijeron a Jesús? No te podemos decir nada de ningún hombre porque tú ya sabes lo que hay en el hombre. Jesús te conoce mejor que tú te conoces a ti. Right? Verso 18, pero Jesús, conociendo su malicia, dijo, ¿por qué me ponen a prueba, hipócritas? Wow. Me encanta cómo Jesús habla, guys. Me encanta. ¿Por qué me ponen a prueba, hipócritas? Traigan la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario. Ahora ponte a pensar en esto. Porque el fariseo y los fariseos y los herodianos ahí estaban. Ellos tomaron quién sabe cuánto tiempo para tramar esta pregunta. Aquí lo vamos a hacer de nudos, no vas a saber cómo responder, va a responder equivocado. Y Jesús no gasta ni un segundo y les dice, a ver, tráeme una moneda. Right? Tráiganme una moneda. Yo en ese momento me imagino que el fariseo dijo, wow. Hey, espera. ¿No quieres pensar, Jesús, de esto? No tengo que pensar nada. ¿Estás seguro? Nosotros duramos horas en formular esta pregunta, Jesús. ¿No quieres sentarte y tomarte una horchata y pensarlo un rato? Tráiganme un denario. ¿No quieres comerte un taco de Mr. Mesquite ahí en Tempe? Me deben de pagar por los comerciales, ¿verdad? Dice Jesús, tráiganme la moneda que se usa para pagar ese impuesto, y le trajeron un denario. Y ahí viene la respuesta del maestro de maestros, del rey de reyes, del que se ríe, de los que se ríe y se burla, de los que traman contra él. Y él les pregunta, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Y ellos dijeron, de César. Entonces viene la respuesta de Jesús, pues den a César lo que es de César. Pero no terminó ahí. Dice él, y a Dios lo que es de Dios. Wow. Y me encanta el verso 22. Dice, y al oír esto se maravillaron, lo dejaron y se fueron. Nunca esperaban
ellos que Jesús responda de esta manera. ¿Cuántos dicen amén? Jesús los dejó a ellos maravillados, atónitos. Right? Ellos duraron horas tramando esta pregunta y Jesús. Es como el Rubik's Cube, ¿no? Que tú duras ahí horas y todavía ni te sale. ¿Quién de ustedes ha figurado un Rubik's Cube en su vida? ¿Alguien? ¿Una vez? ¿Quién? El Matthew. Wow, así de volada. Ya. Pero es que él le quitó los stickers y se los puso todos en la... Ok, pero sí me entienden. Ok, so Mateo es bien listo. Mateo es bien listo, guys. Mateo es bien listo. Ok. Pero tú y yo no somos listos para hacer un Rubik's Cube. Right? Es como que tú tengas un Rubik's Cube y ahí tienes una semana y viene Jesús, viene Mateo. Y lo agarra y... ¿Cómo te sentirías tú? No respondas en voz alta. Right? Like, oh, man. So ellos no se esperaban que Jesús responda de esa manera. Right? Como les dije, yo me imagino que ellos estaban así, lamiéndose los labios. Ya lo atraparon. Y Jesús los deja con boca abierta. Denle a César lo que es de César. Pero no terminó ahí Jesús, muy importante lo que dijo él después, guys. Y mucha gente lo falla y no lo ve. Dice él, pero denle a Dios. No dice pero dice, denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Entonces yo me pregunto, y tú te tienes que preguntar, ¿cómo lo aplico a mi vida? ¿Cómo aplico esto que Jesús dijo a mi vida? ¿Qué nos está afirmando Jesús para empezar? Bueno, que el gobierno puede hacer pedidos legítimos a nosotros como ciudadanos. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy un ciudadano, yo manejo en las carreteras que la nación construyó. Es solo justo que yo pague mi parte para usar esa carretera. ¿Sabes cuánta gente hay que dice que no es, yo no sé, es derecho de ellos manejar las carreteras, porque ellos son especial. Son bebés especial. El gobierno puede hacer pedidos legítimos, y nosotros somos responsables ante Dios, ante todas las cosas. El apóstol Pedro, vámonos todos a 1 Pedro 2.17. 1 de Pedro 2.17, es casi al final de tu Biblia. Es como el sexto o séptimo libro del final de tu Biblia. Primera de Pedro 2.17. Digan amén cuando llegaron ahí. Amén. ¿Qué nos dice ahí Pedro? Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Como cristianos tenemos doble ciudadanía. El problema es que muchas veces algunos toman la ciudadanía de la tierra mucho más en serio que la ciudadanía del cielo. Somos ciudadanos de nuestro país en el que vivimos y somos ciudadanos del cielo. Ahora vámonos todos a Romanos 13, por favor. Romanos capítulo 13. A mí me choca cuando veo a los cristianos que toman más en serio su ciudadanía mundana que su ciudadanía del cielo. Porque a veces ponernos parte de un partido político y causar más daño que hacer lo bueno. ¿Cuánto dicen amén? Solo porque soy cristiano no quiere decir que soy republicano, o solo porque soy cristiano no quiere decir que soy demócrata. Yo soy ciudadano del cielo. Amén. Y voy a votar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no de acuerdo al color de mi piel, porque yo no soy mío. Fui comprado por un precio. Amén. Pero voy a ser buen ciudadano. Al mismo tiempo, Dios me ha llamado a mí a ser buen ciudadano. En Romanos 13, verso 1, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino parte de ¿quién? De Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Voy a abrir mi Biblia aquí porque se cortaron mis notas. Romanos 13. ¿Se encuentra en dónde? ¿Entre Génesis y Apocalipsis?
Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿a quién? Al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Ustedes jóvenes que están aquí, Oscar y Antonio, dije jóvenes, no estén alzando las manos los demás, entonces nomás para nosotros tres. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Hazlo bueno y tendrás ¿qué? Alabanza de ella. Si no quieres problemas con la ley, hazlo bueno, porque es servidor de Dios para tu bien. El gobierno es servidor de Dios para mi bien. Es lo que dice la palabra de Dios. Pues si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también ¿qué? Los tributos. Porque son servidores de Dios que tienen continuamente a esto mismo. Miren el verso 7. ¿De qué estaba hablando Jesús ahorita? ¿Del impuesto? Pagad a todos lo que debéis. Al tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra, honra. Si tú eres uno de esos cristianos que dices que no deberías de pagar impuestos, tú estás mal. Tú estás mal. Arrepiéntete, paga tus impuestos. Si debes back taxes, haz lo que está bien delante de Dios. No debas a nadie, dice la palabra de Dios. Porque esas carreteras no se hicieron solas. ¿Ok? No se hicieron solas. Esos policías, esas ambulancias, esos servidores de emergencias son pagados con nuestros impuestos. Ellos no viven del aire, ¿correcto? Y todos usamos los servicios que el gobierno provee. Todos tenemos que hacer nuestra parte, más es mandamiento en la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, pero también Jesús dijo algo. Dice, dale a Dios lo que es de Dios. Todos tenemos la imagen de Dios impresa en nosotros. Esto significa que nosotros le pertenecemos a Dios y no al César. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, tú ni te perteneces a ti mismo. Y Jesús hizo una división aquí entre el reino de Dios no es de este mundo. La imagen de los príncipes de esta tierra que encontramos en las monedas o en los viles demuestran que las cosas temporales pertenecen a los gobiernos del mundo. Pero el que tiene la imagen de Dios estampada en su alma denota que todas sus facultades y poderes pertenecen al Altísimo, por lo tanto deben emplearse al servicio de Dios. Más, ¿qué está diciendo Jesús? Esto es algo poderoso. Que si los judíos hubieran rendido a Dios lo que le corresponde a Dios, nunca hubieran tenido que rendirle nada al César. Nosotros, según de Crónicas 7:14, siempre lo ves en el Facebook, si mi pueblo se arrepiente, yo sanaré sus tierras. El problema es que no nos arrepentimos.
El problema es que no le damos a Dios lo que es de Dios. Por eso nuestra nación se encuentra como se encuentra. Jesús dice, dale a César lo que es de César, pero dale a Dios lo que es de Dios. Tu vida, tu corazón, tu alma, todo lo que es tuyo le pertenece a Dios. Todo. Y si nosotros nos rendiríamos a Él como corresponde, no tuviéramos que rendirle nada a César. Y Jesús le dice básicamente a Israel que si ellos hubieran obedecido el pacto de Dios, nunca hubieran tenido que soportar la opresión del imperio romano. Denle a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántas veces te has topado tú con alguien que viene, te hace una pregunta? Se creen sabios, ¿no? Pero realmente no están buscando la verdad. Yo te quiero enseñar algo que yo he visto en las parábolas y en estos últimos 2 capítulos. Si tú lo quieres leer antes de que lleguemos a eso, te lo aconsejo. Jesús siempre apunta a Dios. No solo reprende a los fariseos, pero siempre los está apuntando a Dios. Aunque vengan estos hipócritas, como les dice Jesús, con sus preguntas tontas, Jesús siempre apunta a Dios. En este caso, Él les dijo, denle a César lo que es de César, pero Él no terminó ahí, ¿correcto? Él los apuntó a Dios. Denle a Dios lo que es de Dios. El otro día hablaba con Pastor Tony. Me contaba de alguien que él conoció o conocía, que le hizo una pregunta, pensando que con esa pregunta le iba a atrapar a Tony. La pregunta fue, ¿quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? La respuesta es bien fácil para ti y para mí. Dios es Dios y Él es eterno. Pero la verdad, para el incrédulo, para el que no quiere saber la verdad, la respuesta no es tan fácil. Y ves, Tony le dijo algo poderoso, que para algunos puede ser ofensivo, pero es la verdad. Al menos que el Espíritu Santo te revele quién es Dios, no hay nada que yo te pueda decir para convencerte. Esa fue la respuesta de Tony. Al menos de que el Espíritu Santo te revele quién es Dios, no hay nada que yo te puedo decir para convencerte. Y esa es la verdad. Por lo tanto, deberíamos de estar entonces rogándole al Señor que se revele a nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Porque aquí tienes un cuarto lleno de personas que conocen a Dios, ven su rostro, oyen su voz. Y si tú no, el que queda afuera eres tú, no nosotros. Porque nosotros vemos a Jesús, oímos de Jesús, conocemos a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y si tú no, tú eres el que está afuera, no nosotros. Y no hay nada que nadie te puede convencer para decirte, al menos de que estés buscando la verdad. Y solo entonces el Espíritu Santo aún ahí viene, porque Dios dice, vendrá el Espíritu Santo y Él te enseñará ¿qué? Toda verdad, todas las cosas. Lo que a mí se me hace interesante que muchas veces esas preguntas vienen de personas que se creen religiosos, pero que no conocen al Señor, que no conocen a Dios, así como los fariseos. Pero como les digo, lo vamos a ver de aquí al final del capítulo 23, que Jesús, en sus respuestas, aunque vengan los burladores, siempre apunta a Jesús. Entonces, yo les quiero animar que nosotros usemos sabiduría. Cuando alguien venga, te pone en esa posición, como trataron de poner a Jesús, tú ora. Busca la sabiduría de Dios. Señor, ayúdame a responder en este momento. Y apunta a Jesús. Apunta a Jesús. Siempre apunta a Jesús. Estén buscando la verdad o estén burlando. Tú siempre apunta a Jesús. Predica la verdad. 2. Dale a Dios lo que es de Dios. Tu vida es de Él. Tu vida ya no es tuya.
Dale a Dios lo que es de Dios. Entrégale tu corazón. Porque ese es el primer paso. Porque si no se lo puedes entregar, nada más le puedes dar. Entrégale tu corazón. Y yo te prometo que no te faltará nada. Yo te lo prometo, porque Él lo promete. No es mi promesa, es promesa de Él. No estoy diciendo que tu vida va a ser fácil, no estoy diciendo que vas a ser rico, que vas a tener un Ferrari, vas a tener un Lamborghini. Para nada. Jesús dice, yo les prometo persecución. Eso sí les prometo. Si a mí me persiguieron, a ustedes también. Pero entrégale tu corazón. Él te ama más de lo que tú te imaginas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te alabamos y te adoramos. Gracias por este tiempo. Gracias por tu pueblo, Señor. Bendícelos, úsalos de una manera poderosa. Y, Señor, recuérdanos, Padre, a ser buenos ciudadanos, pero entregarte a ti lo que es tuyo. De no olvidarnos, Padre, de quién eres tú y que tú eres primero y que nuestra ciudadanía está en el cielo, Padre. Nuestra ciudadanía está en el cielo y no aquí en la tierra. Te damos gracias, Padre. Bendícenos, Padre. Prepáranos para este fin de semana que se acerca, que va a ser de grande bendición. Por los que no vayan a ir con nosotros este fin de semana por cualquier razón, cuídanos, protégenos, bendícenos, Padre. Y si pueden llegar allá con nosotros, sería de grande bendición. Gracias te damos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice amén. Amén. Vamos a adorar al Señor. ¿Por qué no se ponen de pie, por favor?